Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a la carne de Fray Bentos, Uruguay en las guerras mundiales. Y bueno, vamos a descubrir un poco de historia hoy. Vamos a descubrir un poco de la historia de Uruguay, de la historia más reciente. Que bueno, hemos reaccionado más a la historia, bueno, como los charrúa y esas cosas que, bueno, son muy viejitas. Bastante viejitas, no demasiado viejitas. Pero bueno, dale, vamos a descubrir un poco cómo fue Uruguay en las guerras mundiales, porque eso no te lo enseñan los libros acá en Europa. Entonces, no vamos a perder demasiado tiempo, vamos a ver el video. La historia de hoy es de cómo una pequeña ciudad en un país sudamericano alimentó a un continente completo en medio de la escasez y de la guerra. Hola, mi nombre es Miguel García Román y el día de hoy quería hacer un video sobre la ciudad de Fray Bentos. Fray Bentos es una pequeña ciudad del Uruguay. Ah, Fray Bentos. Yo pensaba que era el nombre del canal, Fray Bentos. Wow. Que está a la orilla del río que da el nombre al país. Su fundación data de 1859 y aunque al principio se llamaba Villa Libertad, todo lo que fue el futuro de esta ciudad se vio totalmente determinado por una fábrica que apenas 6 o 7 años después de su fundación se instaló en aquel lugar. Esa fábrica eventualmente se llamaría el Frigorífico Anglo del Uruguay, pero como una fábrica de capitales ingleses y de intelecto alemán va a dar a finales del siglo XIX al interior de Uruguay. Y para poder entenderlo tendríamos que hablar de la biografía de un hombre llamado Justus von Liebig. Justus fue un científico nacido en Darmstadt, una ciudad ubicada actualmente en Alemania, a quien ahora se aprecia por su contribución en el campo de la química orgánica y se le ha descrito como el padre de la industria de los fertilizantes. Su padre fue comerciante y vendía pinturas, barnices y pigmentos que él mismo había hecho en su propio taller, algo que sin duda debió influir en su hijo. Quizás uno de los eventos que marcó al joven Justus fue que a los 13 años de edad vivió lo que en Europa se conoció como el Año Sin Verano. 1816 se conoció como el Año Sin Verano, y esto fue porque en Indonesia se dio la erupción volcánica más grande del cual se tenga documentación en la historia de la humanidad. El volcán no solamente acabó con la vida de la isla, animal, humana y vegetal, sino que también durante todo un año completo lanzó cenizas volcánicas a la atmósfera, causando el fenómeno conocido como el Año Sin Verano. ¡Wow! Nunca había escuchado eso. Lo cierto fue que el norte vivió temperaturas y fenómenos naturales desconocidos para esas estaciones. Alemania tuvo la peor cosecha en 4 siglos, eso por lluvias, escarchas, nieves y otros fenómenos que destruyeron completamente las siembras. La nación germana fue una de las más afectadas en lo que fue la hambruna mundial que aquel efecto desató. Y se considera que esa experiencia definió tanto al joven Justus que orientó sus investigaciones a la agricultura y a los nutrientes. Él había experimentado y publicado lo que era un trabajo de conservar la carne para proporcionar un sustituto nutritivo y que pudiera conservarse en el tiempo, sobre todo para esas personas que no tuvieran acceso al producto físico o al producto fresco. En su momento se le llamó extracto de carne y durante muchos años se hicieron pequeños lotes en Alemania. Sin embargo, tuvieron que pasar 4 décadas para que las ideas de Liebig germinaran muy lejos de casa, en Sudamérica. Es en 1862 cuando Georg Christian Geber, un joven ingeniero, de quien se dice que era de Hamburgo y por entonces estaba viviendo en Montevideo, cuando al volver de Europa leyó parte de los tratados de química de Liebig. Convencido de que aquel proceso sobre la carne podía ser industrializado, le escribió a Liebig para sugerirle que abrieran una planta de fabricación en América del Sur, donde para entonces esperaba producir extracto de carne o conserva de carne a 1/3 del costo en Europa. Con el apoyo económico de un grupo de empresarios y ganaderos,
se estableció la primera sociedad entre los dos alemanes. Y así comenzó la construcción de una planta en Villa Independencia, ahora llamado Fray Bentos, en el Uruguay. La conserva de carne, también llamado en inglés corned beef, desde ese momento quedó estrechamente vinculado a la ciudad, con aquella fábrica funcionando como su motor económico. Pronto llegaría la tecnología del enlatado, que cambió totalmente el negocio, pero además le dio un crecimiento exponencial. También se impuso el término corned beef. El corned beef es el término en inglés para el tratamiento de cura de la carne mediante sal, introducido en una salmuera. Y sería el producto más famoso salido de Fray Bentos. Bonito ver esto. Y es entonces cuando llega la Primera Guerra Mundial, cuando la carne enlatada o el corned beef toma un protagonismo en la dieta de las trincheras. El ejército británico se había propuesto que cada soldado consumiera 4.000 calorías al día. Entonces, 4.000. las 9 onzas de carne enlatada proveía a los soldados de un alimento que se podía conservar y transportar bajo las condiciones del frente de batalla, que frecuentemente no eran las más higiénicas. Ya finalizada la Primera Guerra Mundial, el frigorífico pasó a denominarse Anglo del Uruguay, gracias a un cambio de propietarios, donde 1 de cada 3 fraiventinos trabajaba en la empresa. Muy bueno. Pronto, Europa entró en otra guerra mundial. En 1943 salen desde Fray Bentos más de 16 millones de latas que van dirigidas a las fuerzas aliadas, y cada vez que salían se exponían a encontrarse con un submarino nazi, esperándolo sabiendo que ahí llevaban comida que alimentaría eventualmente a un soldado enemigo. Las raciones del ejército estadounidense entonces consistían en principalmente carne o tocino enlatado, latas de galletas y algo más que café molido, azúcar, sal y tabaco, por lo cual la empresa fraiventina seguía teniendo un lugar privilegiado dentro de la dieta de esos soldados. De hecho, en este periodo, no solamente alimentó a los soldados que estaban en las batallas y que estaban en el frente, sino que también alimentó a civiles ingleses que en momentos de escasez no tenían carne fresca de primera mano. En el periodo de la posguerra, más de 1 millón de cabezas de ganado pasaron por el frigorífico, así como se usaron más de 200.000 toneladas de carbón de origen irlandés y se emplearon más de 4.500 obreros. La carne enlatada ya había pasado a formar parte de la dieta fundamental de los ingleses, tanto así que siguió consumiéndose en tiempos de paz. Y entonces llegó 1964, quizás el año que marcó el principio del fin de la carne enlatada uruguaya en el Reino Unido. En aquel año hubo un brote de fiebre tifoidea en la ciudad de Aberdeen, esto es en Escocia. Los casos llegaron a ser 400 y los pacientes fueron confinados y puestos en cuarentena en 4 hospitales. La noticia se esparció y se siguió muy pronto por toda Europa y principalmente por el Reino Unido. Pero ¿cómo se vinculaba ese evento de salud con la carne uruguaya? Una investigación de la época indicó que el origen de la contaminación fue carne enlatada, que había estado expuesta a estaño y había sido traída desde Fray Bentos y puesto en una cadena de supermercados escocesa. Tesco. Al evento se le Me dio recuerdo cuando tanto vivía en seguimiento Inglaterra que la prensa británica daba 2 emisiones diarias sobre el estado de lo que pasaba en Escocia. Después de este evento, el corned beef o la carne enlatada pasó lentamente y a ser desplazada por otros alimentos dentro de la sociedad inglesa, quienes habían sido durante las últimas décadas los mayores importadores del producto uruguayo. La planta Anglo pasó eventualmente durante la década de los 60 a manos del gobierno uruguayo.
En el año 1979 cerró sus puertas y finalmente diera paso al Museo de la Revolución Industrial, y que junto a los edificios que las rodean integran el paisaje cultural industrial Wow. que la UNESCO integró a la lista del Patrimonio de la Humanidad. ¡Qué bonito! Esto porque Me aquella encanta. fábrica gigantesca representa parte de la revolución industrial, enclavada en aquel pequeño puerto de Fraiventos a las orillas del río Uruguay. Justus von Liebig nunca patentó la fórmula de la carne en conserva que posteriormente fuera la carne enlatada, y no creía que fuera un bien personal la fórmula que podía proveer de comida y de alimento a personas en momentos de escasez, como de hecho pasó. Y esta finalmente es la historia de cómo una persona con su ingenio y con su estudio y con la motivación de poder hacer un bien por la humanidad se vinculó con esta ciudad tan lejana que nunca conoció, pero que sin embargo sus historias quedarían cruzadas permanentemente. A mí me pareció una historia fascinante. De verdad les agradezco muchísimo por estar ahí. Espero que les guste este video. Dale me gusta y suscríbete. Me encantó este video, estuvo muy interesante, no tenía ni idea de eso, Madre mía, me encantó. Y díganme ustedes en los comentarios si ya conocían esta historia, es muy bonita la verdad, y díganme también en los comentarios si les gusta la carne enlatada, a mí para nada, bueno, solo me gusta atún enlatado, y no tanto, porque no me gusta comer pescado, pero bueno, me esfuerzo para comer tuna enlatada, para comer por lo menos un poquito de pescado en mi vida, dale, porque lo necesitamos todo, un poco de omega. Pero bueno, la carne enlatada hay veces que la como, pero la verdad no es mi cosa, no me gusta mucho. Pero bueno, dale, este video fue muy interesante, me encantó descubrir algún hecho así que... Bueno, me imagino que era algo como muy oscuro porque nunca había estudiado eso. Me imagino que es como una historia que se sabe más en Uruguay que en otros países del mundo. Pero bueno, dale, si tienen otros videos bonitos como este que quieren que vaya a reaccionar, dejen un comentario aquí abajo. No se olviden suscribirse a mi canal y dejar un like a este video. Y nos vemos a la próxima vez. ¡Hasta luego!